Quiero empezar con este pensamiento. Dice, antes de Cristo uno ama las cosas y usa las personas. Pero una vez tienes a Cristo en tu corazón, ama las personas y usas las cosas. Amén. Qué interesante es entender la palabra en Juan 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. Así que me gusta lo que Spurgeon decía que la conversión es el milagro permanente de la iglesia. El milagro más maravilloso que puede suceder en la vida de una persona es que se convierta a Cristo, es que venga el Señor, amén. Así que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando Él gobierna nuestras vidas, cuando es Él el que está en la vida de nosotros, cambiamos la perspectiva que tenemos y hacemos lo que dice acá, amamos a las personas y usamos las cosas, amén. Y quiero que vayamos a la historia en Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Hay una historia extraordinaria, es un milagro que Dios hizo donde vemos dos cosas, conversión y salvación. Diga, conversión y salvación. Dice la palabra así, arribaron a la tierra de los Gadarenos que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordena al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no lo mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les pidió permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había sucedido, lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le contaron cómo había sido ¿qué? Salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Tremenda historia la de este hombre. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Se me volvió, es que me faltó, vea, ese sí es problema mío. Los que han visto aquí, entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén y amén. Cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Vemos la historia y déjeme ponerle un contexto. Aquí está Jesús, ¿no? Jesús acaba de tener una reunión con las mujeres en los primeros versículos, luego da una palabra acerca de la semilla. Luego decide venir a una región pasando el mar de Galilea, y aquí vamos a ver la deidad, lo que Dios es poderoso y maravilloso para hacer grandes cosas. Entonces el Señor le dice a los discípulos, montamos en la barca, pasemos al otro lado. El pasar al otro lado en la barca, dice que vino una gran tormenta, y el Señor reprendió la tormenta y todo se calmó. Primer milagro, ahí estaban los discípulos mirando. Llegan a la región, ¿cierto? Se encuentran con el endemoniado Gadareno y el Señor hace un milagro.
Pero no solamente se quedó ahí, sino que va allí y resucita a la hija de Jairo. Y luego sana a una mujer que tenía un flujo de sangre. Jesús tiene un propósito con todo. Jesús no pasó al otro lado por pasar. Él sabía que algo iba a suceder allí. Él sabía que allí habían personas que necesitaban algo de Él, que necesitaban un milagro. Y Él iba con un propósito. Y Dios siempre tiene un propósito. Amén. Siempre tiene un propósito. Entonces ahí vemos que todo esto sucede en las costas orientales del mar de Galilea. Jesús entra en la barca, cruza al otro lado con los discípulos, pasan la tormenta, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en una tormenta? Bueno, yo nunca he estado en una tormenta, bueno, en un barquito y eso no, pero he tenido otras tormentas que se asimilan. Eso fue terrible, los discípulos estaban totalmente asustados y los discípulos eran pescadores, acostumbrados a que el barco se moviera, pero estaban muy asustados y vieron la autoridad con la que el Señor calla la tempestad. Llegan a su destino y ven los discípulos algo singular, otro milagro, lo que ocurre en la tierra de los Gadarenos. La tierra de los Gadarenos se conoce como la tierra de los Gadarenos porque era una región de gentiles donde estaban dedicados al trabajo de los cerdos, algo que para el judío es algo inmundo. Bueno, otros dicen que los que estaban allí eran judíos que habían dejado su religión para dedicarse a los cerdos. No sabemos, no nos interesa tampoco, pero es lo que la Biblia nos relata. Entonces Lucas narra que el endemoniado sale ¿a qué? Al encuentro con Jesús. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Y si no lo has tenido, hoy lo vas a tener. Te voy a decir algo, cuando uno se encuentra con Jesús, nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. La descripción que hace Lucas del personaje aquí era que era una persona de la ciudad, que a pesar de encontrarse en la situación en la que estaba, era una persona como cualquier otra persona. Es decir, ese endemoniado no nació endemoniado. Ahora, estaba un poquito endemoniado, ¿no? Ya lo vamos a ver, un poquito nomás. Así que era una persona normal, criado en un hogar normal, podríamos decir que nació en cuna cristiana, por decir algo, para entenderlo. Amén. Y al final de la historia, pues Cristo le da una orden, la cual él decide obedecer. A pesar de que él quería quedarse ahí con el Señor le da una orden y él decide hacer lo que Dios le dice que debe hacer. Entonces, como nota importante, debemos entender que este muchacho no nació así y no sabemos cómo llegó a esa condición en la que estaba, pero es una condición en la que todos estábamos. Tal vez usted dice, no, a mí no me han salido demonios, ¿cierto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Tal vez alguno dice, bueno, tal vez uno que otro, no sé. Yo lo único que sé es que yo creo en la palabra y si la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, yo fui libre. Amén. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, en el proceso me voy dando cuenta que he sido libre y ya lo vamos a ver. La pregunta es, ¿un hombre en la condición en la que está el gadareno tendrá esperanza hoy en día? ¿Será que hay esperanza para tu hijo que está en las drogas? ¿Será que hay esperanza para tu esposo que está en el alcohol? ¿Será que hay esperanza para una mujer desesperada, en depresión, en angustia, atormentada? ¿Será que hay oportunidad para esta persona? Déjame decirte, sí la hay, pero solo requiere de una cosa, y es el primer punto, un encuentro. Un encuentro. Sencillo, un encuentro. ¿Sabes? Cuando Dios nos salva, Dios nos transforma. Por eso hablamos de la conversión, nos convierte. Nuestra relación con Él hace que nuestra vida sea totalmente diferente. Y eso ocurre cuando hay un encuentro con Dios. Ahora, no estoy hablando de irnos 3 días y hacer un retiro. Hablamos de un encuentro en el momento en que más lo necesitamos. El encuentro con Dios en el momento más difícil de su vida, en el momento más complejo. Yo recuerdo, mi esposa tuvo cáncer y cuando tuvo cáncer, bueno, yo no conocía al Señor, ella ya conocía al Señor y entonces ella estaba muy mal y ella tuvo un encuentro con el Señor.
Y eso fue algo maravilloso. No me gusta hablar mucho del tema porque no quiero que se vayan por ese lado, pero ella tuvo un encuentro con Dios. El Señor la sanó de cáncer. Yo recuerdo que el día que llegué, ella no se podía mover, pero llegué en la noche y ella se movía y hacía aseo. Y todo. Y yo dije, ¿y qué te pasó? Entonces me dijo, no, el Señor me sanó. Y yo dije, está bien. Sí. Yo dije, el Señor, bueno, está bien. Gracias, Señor. Yo me iba a morir si esa mujer se moría, yo me iba a morir. Yo ya pensaba todo, ¿no? Ya no, yo me iba a morir porque sin ella y sin el Señor, pues imagínense. Y Dios la sanó porque tuvo un encuentro con el Señor. Y sabe, su vida nunca volvió a ser igual. Además de que la sanó, pues en el proceso la cambió, la transformó, ¿sí? Y ahora es una mujer apacible, amada, hermosa, maravillosa. Y gracias a eso Dios lo hizo también conmigo, porque después conocí al Señor y yo tuve que tener mi encuentro con el Señor. No fue el encuentro de mi esposa, fue mi encuentro con Dios. Amén. Y eso fue lo que pasó acá, Lucas 8:26, volvemos a la historia. Arribaron a la tierra de los Garadenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Pasa el Señor al otro lado. Y al llegar él a tierra vino, ¿quién vino? El Garadeno, ¿no? Y entonces aquí nos preguntamos, ¿y el Garadeno conocía a Jesús? ¿Sabía quién era Jesús? ¿Por qué va al encuentro de Jesús? Y era un endemoniado, o sea, no era gobernado por él, sino tenía poquitos demonios, ahorita lo vamos a ver. Dice, vino a su encuentro un hombre, no dice un endemoniado, ¿vino quién? Un hombre, no un demonio, un hombre. Endemoniado, su condición era que estaba, ¿qué? Endemoniado. ¿Desde hacía qué? Mucho tiempo, no sabemos cuánto. ¿Cómo era? No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, esta escena me parece maravillosa. Él ve a Jesús. ¿Y qué hizo? Se le lanzó y le gritó y se postró a sus pies y exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo sabía que era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Juan dice, ¿crees en Jesús? Hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocían muy bien quién era Jesús. ¿Sabes? Cuando Jesús habita en nuestro corazón, no hay ningún demonio que pueda con nosotros. Ahora, dése cuenta lo que sucede. Dice, te ruego que no me atormentes. Lo acaba de ver como que lo va a atormentar. ¿Qué le pasa, no? O sea, te ruego que no me atormentes. Luego le dice, perdón, ese hombre sabía algo de Jesús. O sea, algo había él que sabía quién era Jesús, pero Jesús sabía quién era este hombre. Jesús sabía qué situación estaba viviendo, sabía cuál era su condición. O sea, él pasó al otro lado del mar, porque ese hombre lo necesitaba. ¿Sabes? Dios va a ir hasta donde tenga que ir para salvarte, para salvar a tus hijos, para salvar a tu esposo, para salvar a tu esposa, para salvar a tu papá, al que sea. Pero Dios lo va a hacer. Amén. Aleluya. Y aunque por la charla parecieran dos extraños, había algo que Jesús lo conocía muy bien, porque Jesús nos conoce a todos, pero ese hombre también conocía algo. Jesús da la orden de que los demonios salgan del hombre. No hubo show, ¿cierto? No, Jesús no dice que tomó la posesión del liberador, ¿no? Sino dio la orden. Es que el evangelio es tan simple y tan sencillo que nosotros lo complicamos. El Señor dio la orden. ¿Y sabe qué? Dio la orden, y con la autoridad que él tenía, ellos tuvieron la capacidad de reconocer quién era Jesús y reconocer que él era la mayor autoridad y que él era el que tenía la autoridad para sacarlos y echarlos fuera y enviarlos al lugar que deberían estar. Jesús les pregunta, ¿cómo se llama? Y responden los demonios, legión. Cuando hablamos de legión estamos hablando de más o menos 6,000 soldados. O sea que estaba un poquito endemoniado, ¿no? 6,000 soldados que gobernaban la vida de este hombre.
¿Mm? Increíble que en el corazón de un hombre habite tanto demonio y tanta maldad, que lo hayan poseído y lo hayan llevado a la condición tan lamentable en la que está. Hay mucha gente afuera en una condición muy triste y lamentable, que necesitan un encuentro con, no necesitan que tú vayas, imponga las manos y les eches fuera al demonio, porque el demonio no va a salir si él no tiene un encuentro con Dios. Necesitamos llevarla a Jesús, presentarla a Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tus hijos necesitan a Jesús, tu esposo necesita a Jesús, tus familiares necesitan a Jesús, porque Jesús, a través de un encuentro que hace cosas maravillosas, no solamente te sana, sino que, sino que también te trae ¿qué? Libertad. Segundo punto, la libertad. Escúchame, nadie puede ser libre si no tiene un encuentro con Jesús. Yo recuerdo haber estado en eventos de liberación hace muchos años, donde llevábamos personas a un tiempo de 3 días, y allí pues éramos los que echábamos fuera demonios y todo esto. Y por la gracia y la misericordia de Dios digo que Dios hacía grandes cosas, porque muchos de los que estábamos allí pues estábamos en el proceso de santificación, no teníamos la vida así muy organizada, ¿no? Pero Dios hacía cosas maravillosas, ¿no? Pero algo que yo me di cuenta es que si la gente no conocía a Jesús, no iba a pasar nada. Si tú no conoces a Jesús, no pasa nada. Y vienes a la iglesia, levantas las manos, lloras, todo lo que quieras, pero si no tienes un encuentro personal con Él, nunca va a suceder nada. Ese hombre sale al encuentro, y en ese encuentro encuentra ¿qué? Libertad. Algo que él estaba buscando, algo que él estaba esperando. Dice: Jesús ordena al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero él, rompiendo las cadenas, era impelido, era enviado, lanzado por el demonio a los desiertos. Tenía un control total de esta gente, de este muchacho. ¿Usted se imagina ver a su familiar, a su hijo, a su esposo en una condición como esas? Debe ser muy triste, ¿cierto? Pero este muchacho va al encuentro de Jesús. Y ¿sabes? Dios, que es tan hermoso y tan maravilloso, no mira su condición, mira a la persona y sabe que le necesita, y empieza Dios a hacer un proceso en él. Y lo primero que hace es darle libertad. Le saca a los demonios. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión. Ya vimos, 6,000. Muchos demonios habían entrado a él y le rogaban que no los mandase al abismo. Los diablos saben bien que Dios creó el lugar de fuego para ellos y para sus ángeles. Nunca fue creado para el hombre. Amén. No querían ir allá, no querían estar allá. Entonces, vemos acá algo bien interesante, y es que el joven va y entonces entró en un proceso de liberación al instante. Diga: al instante. Al instante el Señor lo hace libre de miles de demonios, lo hace libre de la situación en la que se encontraba, lo saca de esa morada, y ese Gadareno, después de tanto tiempo de estar en esa condición, en un momento, en un instante, es libre por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Amén. Yo me encuentro con gente que viene y me dice: amor, y necesito que me haga una liberación. Y yo le digo: pero hermano, y la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no soy más que Jesús. ¿Me entiendes? Si conoces a Jesús, ya eres libre. Estás en un proceso de santificación y vas a tener que cambiar muchas cosas en tu vida. Eso es importante. Pero si tú vienes, si no conoces a Jesús hoy, vienes a Él, Jesús está en este lugar, ¿sabes? Jesús pasó el mar para venir por ti. Pasó y entregó su vida en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, la última gota, para comprarte, para liberarte, para darte vida, y vida en abundancia. Así que Jesús no permite que los demonios permanezcan más en él.
y decide enviarlos a un hato de cerdos, a los puercos que estaban allí, porque ellos lo piden. Y ese hombre es libre. Bueno, y ahí pues hay otro problema económico, que los dueños de los cerdos, pues imagínense, quedaron en la ruina completa, porque todos esos se perdieron. Amén. Así que, primer punto, ¿un qué? Un encuentro con el segundo punto, a causa del encuentro con el Señor. Y el tercer punto, un cambio. Vea, yo, hermano, no me diga que usted ya conoció al Señor y que usted no ha cambiado. O sea, ese cuento sí, para Sábado Felices está bien, pero para nosotros, que no hay un cambio. Hermano, ese tipo cambió en un instante su vida. Cuando Dios te toca, algo pasa en tu vida. No me digas, hermano. No estoy hablando de algo así bien, oh, es que el Señor llegó y se iluminó. Y no se trata de eso, ¿sabes? Yo conocí al Señor y el Señor, ¡pum!, cambió mi vida. Y empecé a cambiar mi mente, empecé a cambiar mis pensamientos, dejé los vicios. Y empecé a caminar conforme a lo que Él me dijo, tal como le sucedió a este. Y yo no sé si tenía 6,000 o no sé. Tal vez tenía como, ¿sí? O más, ¿sí? Pero lo único que sé es que conocí a Jesús y Él me hizo libre. Hoy en día los cristianos están en depresión, están en angustia, están preocupados. ¿Ven? ¿Y Dios no te ha hecho libre de eso? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué Dios conoces? ¿Qué Jesús conoces? Hay un cambio, hermano. Mi vida ya no es igual. Mi vida es diferente. Hay una transformación en mi vida. Hay un cambio. Verso 34 dice, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad por los que no, esos salieron como alma que lleva el Espíritu Santo. Están asustados. Asustados de que Dios sanara, salvara y liberara a un hombre. Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Ah? Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo? Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estaban felices viendo al endemoniado. Era un show para ellos ver lo que el tipo hacía, rompía las cadenas. Lo llevaban al circo, quién sabe qué harían con el muchacho. Y ahora que lo ven normal, en cabal juicio, bien arregladito, a los pies de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa? Padres que el hijo viene a la iglesia, conoce a Jesús, cambian y están preocupados y están molestos. Yo conocí una mamá y yo prefiero verlo en las drogas que en esa iglesia. ¿Qué le pasa a esta señora? Y se asustan de ver lo que Dios hace. Hay un cambio, hermano, hay un cambio, no me puedes decir que no, hay un cambio en mi vida. Ahora encontramos a Jesús y ves a este gadareno que estaba loco, que andaba desnudo, gritando frenéticamente, ahora lo ve cabal, vestido elegantemente, hablando con cordura, entendiendo lo que las personas le decían. Imagínense el cuadro nomás, a los pies de Jesús. Un encuentro. Segundo, viene libertad y tiene que haber un cambio. Hay un cambio, hermano, no me diga que no, hay un cambio cuando Jesús viene a nuestra vida. Amén. Verso siguiente dice, los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Fueron y dieron testimonio de lo que había pasado. Y entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos. Como la mamá que le dice al chino que es mejor que esté en drogas y no. Pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. ¿No quieres a Jesús? Ahorita Daniel estaba enseñando sobre que Jesús gobierne nuestras vidas. Pero muchos no quieren que Dios gobierne sus vidas.
Yo quiero los milagros, yo quiero todo, pero no, espera, Señor, yo me encargo de mi vida, yo ya estoy maduro, yo manejo mi situación, tranquilo. No, tiene que haber un gobierno de Dios en nuestras vidas. Si Jesús está en tu corazón, Él tiene que gobernar tu vida. Las decisiones que tomes tienen que ser consultadas con Él. Todo lo que hagas tiene que ser conforme a lo que Él te diga y te guíe en su palabra. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues se fue. Si no me quieren, yo me voy. No hay ningún problema. Jesús es un caballero. Y por último, se da un testimonio. ¿Se da qué? Un testimonio. O sea, yo no puedo decir que tuve un encuentro, primero, segundo, ¿qué pasó? Que tuve libertad, tercero, que hubo un cambio y no doy testimonio. La gente dice, no, pues está loco, ¿de qué me está hablando? El milagro de la conversión demanda en nosotros que seamos testigos de la obra transformadora de Cristo en cada uno de nosotros. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Pero tiene que haber un testimonio. ¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué piensa tu cónyuge de ti? ¿Qué piensan en tu trabajo? ¿Qué piensan en la universidad? Ese es uno de los que va a la iglesia ya, pero su vida, su testimonio, ese hombre no fue igual. Dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejara quedarse con él. Él quería seguir a Jesús, estar con él, ir para donde Jesús fuera, pero Jesús le despidió diciendo, ¿sabes por qué? Porque Jesús quiere que tú cumplas con el propósito que Él te dio. Tú no vienes a la iglesia a ver qué pasa, tú vienes a la iglesia a que Dios toque tu vida, te transforme, te cambie y salgas de este lugar completo, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de su palabra. Y aunque Jesús lo despide, Jesús siempre está con nosotros. ¿Sabe qué Jesús le dice? ¿Sabes? Mire lo que le dice. Vuélvete a quién. ¿Sabes? Donde menos testimonio damos a veces es en nuestra casa. Siempre decimos aquí que en la iglesia no nos salen alas por falta de calcio. Aquí llamamos a todo el mundo, ay, pastor, pastora, hermano, hermana. Y en la casa no abrazamos, no acobijamos, no aconsejamos. Testimonio. Vuélvete a tu casa. No le dijo, va a llegar en las naciones del mundo. No, a tu casa. Hey, brother, a tu casa. Hey, hermano, a tu casa, hermana, a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Te pregunto, ¿ha hecho Dios algo contigo? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te ha sanado? ¿Te ha dado libertad? ¿Libertad financiera? ¿Te ha transformado? ¿De qué tienes que ir a contar? De lo que Dios ha hecho contigo. Y sabe, se fue y dice, él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Se volvió un evangelista. Fue a hablar. ¿De qué fue a hablar? De lo que Dios había hecho con él. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Muchas cosas. Hoy el Señor te dice, ve y proclama cuántas cosas he hecho contigo. A menudo nos sentimos empujados hacia enseñar, hacia predicar. Muchos que han sido escogidos con un propósito para el ministerio, para hacer la obra, pero que no han decidido no hacerlo. Pero Dios hoy te dice, ve y habla cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Es mejor ser portero en la casa del Señor que príncipe o princesa en cualquier otro lugar, a no ser que Dios nos haya llamado para ser príncipes o princesas. Ese es el mejor mensaje para contar nuestro testimonio, nuestro estilo de vida. Podemos hablar aquí muy bonito, podemos impactar a la gente con nuestra forma de hablar, pero no hay nada que transforme más la vida de una persona que nuestro estilo de vida, que el evangelio vivido. Y clamo a Dios que nos ayude para hacer siempre testimonio a otros y para que Dios haga la obra en otros. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar.
¿Sabes? Jesús está en este lugar. Si pueden apagar las luces, les agradezco. Jesús decide pasar al otro lado del lago. Tú dices, no, yo no veo a Jesús. ¿Sabes? Por fe Jesús está en este lugar. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Se le apareció a sus discípulos, que no pudieron reconocerlo. ¿Sabes? Cuando venimos a este lugar, a Tierra Deseable, a la iglesia, hay alguien que da un mensaje. Pero delante de ese que da el mensaje está el Señor, está Jesús. Porque Él es el que cambia, el que transforma. Él es el que hace la obra. Tal vez tú dices, hermano, la verdad es que me falta mucho. Pero hoy Dios te ha hablado. Ven y ten un encuentro con el Señor. Dobla tu rodilla ahí donde estás y dile, aquí estoy, Señor. El Gadareno fue a tu encuentro, hoy vengo a tu encuentro, Señor. Tal vez estés en angustia, tal vez estés en opresión, tal vez estés pasando uno de los momentos más duros y difíciles. Tal vez has dicho, el Señor no está conmigo, el Señor no me quiere, el Señor me ha abandonado. Y yo te digo, el Señor está en este lugar. El Señor ha pasado al otro lado, ha venido a este lugar porque sabe lo que estás viviendo, porque sabe por lo que estás pasando. Y Él quiere darte libertad. Él quiere transformar tu vida. ¿Sabes? El Señor ha cambiado mi lamento en baile. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento. La palabra de Dios mora abundantemente en mi corazón. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor nunca me ha abandonado, nunca te ha abandonado. Pero es la decisión del Gadareno la que él toma y viene a Jesús y tiene un encuentro con Él. Dejemos esa vida religiosa a un lado y metámonos en espíritu y en verdad con el Señor, con su palabra. Padre, gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, tus hijos, Señor. Aquellos que hemos estado en un encuentro contigo, Dios. Que estamos pasando tormentas, momentos difíciles, que hemos pasado una pandemia, Señor. Es increíble, Dios, que hemos visto lo que tú has hecho en pandemia. Muchos se fueron contigo, pero la mayoría estamos en este lugar. Y a veces no agradecemos, Señor, lo que tú has hecho. Muchos se enfermaron, cayeron en una situación muy difícil. Tú los sacaste de una UCI, Señor. Y no podemos ir y hablar de ese Jesús bueno, maravilloso, que ha hecho cosas conmigo. Un encuentro te cambia, te transforma, te choca. Un encuentro con el Señor es un cambio radical en nuestras vidas. Porque me trae libertad. Porque me hace libre de toda opresión. Ya el enemigo no gobierna mi vida. El Espíritu Santo gobierna mi vida. Trae un cambio. Y puedo dar un testimonio. Ve y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Ve y cuenta cómo Dios te ha sanado. Ve y cuenta cómo Dios te ha restaurado. Ve y cuenta cómo Dios ha hecho un milagro financiero en tu vida. Cómo el Señor te sacó de la crisis. Cómo el Señor te sacó de la depresión. Cómo el Señor te sacó de la angustia. Cómo el Señor te sacó de los vicios. Padre, eres hermoso, eres maravilloso, Señor. Un encuentro con Dios es algo único y extraordinario. El Gadareno lo experimentó, lo vivió y vimos su proceso. Y hoy tú estás en este lugar. Tal vez eres un Gadareno más, no sé. Yo era uno y Dios me hizo libre. ¿Sabes? Y cuando Dios me hizo libre y pasé este proceso, vengo a contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. He pasado momentos difíciles. He tenido que entregar a mi hijo en los brazos del Señor para que partiera
con Él. Pero sigo diciendo, Dios es bueno, Dios es mi pastor, Dios es mi Señor. Gracias, Padre, por las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho conmigo. Tal vez hemos pasado por una enfermedad, propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero sabes, vas a poder contar lo que Dios hizo contigo, cómo Dios te sanó y te restauró. Ponte en pie y levanta tus brazos al cielo y dale gracias a Dios en esta mañana. Si Dios ha hecho algo contigo, si Dios restauró tu hogar, si Dios sanó a tu familiar, no sé, ¿qué Dios ha hecho contigo? ¿Sabes? Ese hombre, su vida fue diferente, no se dice nada más después de él, pero con las pocas palabras que se escribe allí, que él fue y habló por toda la ciudad, vemos que se cumplió el propósito de Dios en él. ¿Sabes? La mujer samaritana, quien usaba un cántaro para ir a buscar hombres, se encuentra con el Señor. El Señor la confronta. Esa mujer no volvió a ser la misma. Y sabes, esa mujer dice que después de que tuvo el encuentro con Jesús, fue y ganó a todos los hombres de Samaria. Padre, aquí está la iglesia, tus hijos, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho conmigo, por todo lo que tú has hecho con nosotros, con nuestras vidas, Señor. Que nunca nos olvidemos que tú estás con nosotros, Señor, aún en los momentos más dolorosos y más angustiosos de nuestra vida, Señor. Dile, Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. Gracias aún por la aflicción, por la enfermedad. Gracias por la escasez, porque en la escasez, en la enfermedad, en la pérdida, he visto tu rostro, he visto tu mano, he visto que tú estás conmigo, que nunca me has abandonado, que nunca me has dejado, que nunca me has desamparado, porque tú eres un Dios bueno, grande, maravilloso, misericordioso, inigualable, incomparable, inconfundible. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi pastor, eres mi Rey. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Mi vida, Señor, es tuya, mi vida es tuya, Dios. Te alabamos, Dios, bendecimos. Fuerte, fuerte, si es para el Señor, déselo fuerte. Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos. Iglesia, vayan y cuenten las cosas que Dios ha hecho contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.